¿Y la eclesiología? Vamos a lanzar otra vez la pregunta, ¿verdad? Estamos estudiando la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Muy bien. Es al mismo tiempo misterio y sujeto histórico. Es el misterio de salvación que se realiza en la historia. ¡Wow! Misterio y al mismo tiempo sujeto histórico. Es un misterio. Tú te pones a pensar que en la iglesia, y por mucho que yo ponga aquí muchas palabras, lo pueda explicar de miles de formas, siempre habrá algo que se me escape. Es igual que los sacramentos. Tú podrás explicar los sacramentos desde muchas formas, desde muchas perspectivas, pero siempre está el factor misterio. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y sujeto histórico, ¿por qué? Porque sucede en la historia. Muy bien, fíjate, antes de crear el mundo. En Efesios 1:4 dirá, Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Aquí está hablando de la iglesia, efectivamente. Ya Dios, tú tienes que saber que Dios es omnisciente, es decir, Dios conoce todo. Dios sabe lo que va a suceder mañana, sabe todo. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía que muchos se iban a perder. Y por eso Dios, antes de crear el mundo, ya en su mente tenía un proyecto, la iglesia. Por eso antes de crear el mundo, ya Dios tenía en mente a la iglesia, tenía en mente a ti y a mí, porque sabía que íbamos a ser pecadores. Por eso Él, como Dios mismo que es, tiene la última palabra en nuestras vidas. Y la idea importante, Dios es el centro en la historia. El eje central de la fe es la salvación de Dios en la historia por medio de Cristo. Esto es muy importante, ¿vale? Porque el Dios de la historia está muy presente en el Antiguo Testamento. Tú lees libro a libro y constantemente se está repitiendo, yo soy el Dios que te sacó de Egipto, yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios esto, yo soy el Dios. Entonces Dios te va recordando acontecimientos. Entonces, el Antiguo Testamento es el Dios de la historia. Por eso la fe gira en torno a eso. Y realmente la Pascua judía, ¿qué es? Conmemorar, recordar de que Dios actuó en la historia. Segundo punto, Dios siempre está presente. Dios siempre ha tenido la iniciativa en el hombre y se hace presente obrando en la vida de los hombres. Entonces ya no solamente es un Dios que obra en la historia, sino que también se hace presente. ¿Y cómo se hace presente? Por medio de su palabra, por medio de sus rituales. Por eso, ¿tú por qué crees que se fueron recopilando los escritos de edad en edad para que se fueran transmitiendo de padre a hijo? Ya no solamente de forma oral, sino también de forma escrita, ¿verdad? Como en la sinagoga, que allí se ponían los judíos a recitar la Torá, etcétera, etcétera. Dios se hace presente también por medio de su palabra, transmitida de padre a hijo. Y esa forma es una forma de hacer a Dios presente. Eso también te va a recordar un poquito a lo que dijo Jesucristo cuando dijo, cuando uno o dos esté en medio de mi palabra, yo estaré con ellos. Esto es al final exactamente lo mismo. Historia, presencia. Y ahora, por último, Cristo se hace hombre y su presencia es real. Cristo tuvo naturaleza divina y humana, ¿vale? 100% divina y 100% humana.
No un 50% y otro 50%, no. Era totalmente Dios y totalmente hombre. Y por amor, se hizo hombre para morir por todos y promete que siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esto es una de las grandes cosas que hay que estudiar cuando uno se acerca al estudio de la eclesiología, de que Cristo está presente cuando uno predica, cuando uno administra los sacramentos, cuando uno está con su amigo hablando de Cristo, también está ahí Cristo presente. Y lo más importante, estará con nosotros hasta el fin del mundo. No nos vamos a sentir solos, abandonados, sino todo lo contrario, acompañados. Él siempre estará al frente nuestra. Entonces, al final, se está cumpliendo estas palabras. Cristo obra en mi historia, obró en mi día del bautismo, obró en el día cada vez que yo voy a la Santa Cena. Dios se hace presente cada vez que yo le nombro, cada vez que leemos la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver aquí como Cristo es el centro. Esto es como si fuera un terremoto, ¿verdad? El epicentro, el centro de todo es Cristo. Y ese Cristo es el que, por medio de él, se puede administrar los sacramentos, se puede proclamar su santa palabra. Y tendremos tres puntos muy importantes que no podemos olvidar. Estos tres puntos podríamos decir que es un resumen de todo. La universalidad, ¿verdad? La iglesia es universal. La iglesia es celestial y es peregrina. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? De que todos somos santos. Porque uno piensa, no, yo seré santo cuando me muera. No, perdona. Ya San Pablo hablaba de los santos cuando se eran bautizados. Entonces, estamos aquí hablando de que el bautismo ya no hace ser partícipe de la familia divina de Dios, porque de ahí Dios nos adopta como hijos. Iglesia celestial es la iglesia que está ahora mismo en los cielos, es decir, aquellas personas que ya han muerto y que ahora están con Dios en su presencia. Y la iglesia peregrina es la iglesia militante, la iglesia que estamos aquí. Estamos aquí sufriendo mucho todavía, ¿verdad? Aquí veo yo seguramente algunas caras ahí ya más amargados. No, pues tiene que renovar tu cara. Estamos aquí en esta iglesia peregrina, porque es un peregrinaje todos los días. Es un levantarse y un caerse, un pedir perdón a Dios y un pecar, un pedir perdón a Dios, es un levantarse y caerse constantemente. Esa es la iglesia peregrina. Es una iglesia donde constantemente necesitamos recibir la palabra, recibir los sacramentos para el perdón, para acceder a la amistad de Dios. Muy bien, cristocéntrico. Esto ya lo hablé antes. Cristocéntrico. La iglesia es cristocéntrica. Si tú quitas a Cristo, ya nada podemos hacer, ya te la has cargado. Cristo es nuestro único Salvador. Y yo creo que aquí no hay duda de eso, ¿verdad? Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Fuera de él no hay salvación. Es la verdad. Y es el centro de nuestra vida cristiana. Y eso es algo fantástico, queridos hermanos. Cuando Cristo está en el centro de tu vida tiene otro sabor, tiene otro color. Por eso, ¿cómo uno puede vivir esa vida cristiana? Pues con otros hermanos. Cuando uno vive aisladamente, ese sabor, ese color se va perdiendo. Por eso hace falta rozarse uno con el otro, ¿verdad? Sentirse calentito el uno con el otro. No me malinterpretéis, ¿eh? Lo que estoy aquí hablando es de que uno necesita estar en contacto con otros hermanos, hablar de Cristo, que si uno está mal, que otro hermano se ocupe de él, que le transmita ese amor, ese cariño en sus peores momentos, etcétera, etcétera. Uno necesita tener un contacto, no vivir aislado.
Y por último, la palabra y los sacramentos. Muy bien, este es lo que gira alrededor de Cristo. La palabra es aquella que nos da la fe. Como yo antes dije, la fe entra por el oír la palabra de Dios. Y esa palabra tiene poder para transformar tu vida y la mía. Y los sacramentos, que son unos medios fantásticos, porque a través de esos medios Dios te da vida, te da perdón y te promete salvación. Y las conclusiones para este estudio, que espero que os haya gustado mucho, un resumen general es: la Iglesia es una comunidad de todo aquello que en todo momento y en todo lugar han sido guiados a la fe en Cristo como su único Señor y Salvador. Fíjate qué bonito cómo resumir esto, ¿verdad? ¿Qué es la Iglesia? Es la comunidad de aquello que en todo momento, en todo lugar, da igual si en el siglo cuarto, en el siglo décimo, si en China, en Estados Unidos, en España, da igual. La Iglesia está presente donde una comunidad esté ahí guiados con fe, puesta en Cristo, porque para ellos Cristo es su Señor y su Salvador, y así lo creemos, ¿verdad? Y ahora la pregunta de este estudio: ¿dónde está la verdadera iglesia? Tantos hermanos que me he encontrado que viajan a otros países, tienen por motivos laborales, muchas cosas. Tienen que viajar, tienen que dejar su patria y no encuentran una iglesia o no encuentran la iglesia donde ellos se han bautizado, o muchas preguntas, ¿verdad? Que muchas veces las personas se hacen porque están en lugares que no son los suyos. ¿Dónde está la verdadera iglesia? La verdadera iglesia, querido hermano, se encuentra donde se enseñe la palabra de Dios en su pureza. Es decir, que ni le quites ni le añadas, sino que se transmita lo que la palabra de Dios enseña. Y donde se administren los sacramentos de acuerdo a Cristo y a sus apóstoles. Y esto es muy importante, porque los sacramentos ha venido de Dios, ha venido de Cristo. Pero ¿por quién ha sido transmitido? Por los apóstoles. O si no, ¿tú de qué te crees que son las cartas del Nuevo Testamento? ¿Por quién fueron escritas? No lo escribió Jesucristo. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo a ciertos hombres que fueron apóstoles, fueron evangelistas. Entonces, queridos hermanos, espero que este estudio te haya bendecido mucho, que haya sido fantástico para tu información, para tu vida cristiana. Que Dios te bendiga mucho.